y esté preparando, Padre, sus corazones para que ellos reciban, Padre, con gozo esta palabra, mi Dios, y no solamente ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú hablando, Señor, usando mis labios, mi Dios, para la gloria y la honra tuya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, mi Dios, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo 24. Le voy a pedir a Carlos a ver si me ayudas a leer Mateo 24. Amén. Estoy un poquito soleada mientras me controlo, aleluya. Y vamos a estarlo leyendo, hermanos, del versículo 3 hasta el 51, hermanos. Son bastantes. Lo vamos a leer todo para que usted pueda entender, amén, lo que vamos a hablar en esta tarde. Aleluya. Mateo 24, del 3 hasta el 51. Sí. Ponga atención, amén. Lo leemos todos juntos. Mi hermano Carlos lo va a leer y nosotros lo seguimos con la Biblia. Dice la palabra del Señor Jesús: y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿sí es ahí? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, he aquí el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Esta es una palabra que Dios me daba en un sueño, hermanos. Yo la prediqué hace 15 días, martes. El Señor me dio esto en un sueño, hermanos. Estábamos en el sueño. Bueno, yo ya les había leído anteriormente en el libro me lo busco para que para que llegue al baño. Estaba limpio. Santo, aleluya. En el libro de Job, creo era, hermanos. Aleluya, donde habla el Señor. Mire, se me perdió. Sí, aquí está. Dice en el libro de Job 33:14. Gracias. Sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre él en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Amén. A mí ya van varias veces que Dios me da sueños, hermanos. Años, ya tengo años. Yo sé que Dios ya me había dicho desde que, no sé si recuerden, cuando vinieron los hermanos de Monterrey, ungieron las panderistas y dijeron muchas profecías, amén. Y a una de ellas fui yo, hermanos. Yo en esa vez recuerdo que yo había tenido 5 sueños. Toda la semana yo había soñado, hermanos. Yo le preguntaba al Señor qué significaban esos sueños.
Y cuando estaban aquí los hermanos, una de las hermanas fue a orar por mí y me dijo la interpretación de todos esos sueños que yo había tenido, hermanos. Y al pasar de los años, cada uno de los sueños se fue cumpliendo, hermanos. Como la hermana me dio la interpretación y me dijo que Dios me iba a hablar por medio de sueños y que yo los creyera, porque era para edificación de la iglesia, amén, y para edificación mía. Entonces, al transcurso de años, yo he tenido varios sueños, los cuales se han cumplido, hermanos. No sé si recuerden, en el 2018, para el mes de septiembre, yo tuve un sueño donde el Señor me decía por medio de una persona que iba a haber mucha mortandad, que iban a morir muchas personas y que muchos iban a morir por cáncer. Decía, pero solamente el que le crea a Dios, Dios lo va a sanar. Amén. Amén. No sé si ustedes recuerden, yo aquí lo dije, hermanos. Y el Señor, la persona en el sueño me decía, tú no crees, ¿verdad?, todo lo que te estoy diciendo. Y yo no hablaba, yo nada más con mi mente, yo decía, no creo. Y ella podía adivinar lo que yo pensaba. Y ella me dijo, para que tú creas lo que yo estoy diciendo, decía, la primera persona que va a morir es fulano de tal, y él me daba el nombre, hermanos. Yo este sueño lo tuve para el mes de septiembre del 2018, y en octubre la primera persona que ella me nombró murió, hermanos. Ahí fue cuando yo creí. Yo dije, realmente Dios me daba una más de las confirmaciones, amén. Entonces, de ahí, hermanos, cada sueño que yo tengo, cuando yo sé que un sueño es de parte de Dios, es porque Él me da la cita, amén. La cita bíblica, porque muchos tenemos sueños, pero podemos decir, es un sueño, ya se me olvidó el día de mañana. Cuando yo tengo un sueño de parte de Dios, a mí no se me olvida. Le puedo contar cada uno de los sueños que yo he tenido y no los anoto, hermanos. Los traigo en mi memoria. De todos me acuerdo yo. Ninguno se me ha olvidado. Y este sueño del que les voy a hablar, lo tuve hace, pues ya va a ser yo creo que un mes, hermanos, donde nosotros estábamos como un callejón, pero estaba lejos del rancho. Habíamos 7 personas, 7 hermanas en ese callejón. En ese callejón, cuando estábamos ahí, la que hablaba era mi tía Zampa, pero yo sabía que no era ella, ¿verdad?, que era Dios por medio de ella hablando. A las otras 6 que estábamos, porque éramos 7 con ella. Entonces estábamos y ella nos decía que ahí íbamos a orar, íbamos a clamar a Dios. Entonces ella decía, es necesario que busquemos a Dios porque Él viene pronto. Entonces nosotros estábamos ahí y las 6 personas más, hermanos, empezábamos a hacer preguntas, las cuales yo aquí las traigo. Si me quieren ayudar 5 personas para que ellas me ayuden con el micrófono inalámbrico a hacer las preguntas. Lo voy a hacer así igual como lo hice el martes, porque así me pidió mi mamá que lo hiciera, hermanos. ¿Sí? Y quiero que me ayuden. ¿Me ayudas a la parte? Aquí venían los nombres, pero no todas vinieron, hermanas. Entonces, a la que tú quieras darle. Creo que de las que estuvieron ya saben cómo se trata, ¿ver? Las preguntas. Entonces, esas preguntas las hacíamos, hermanos. Yo quiero que cada pregunta que me hagan yo la voy a responder conforme la Biblia, conforme el libro de Mateo 24, hermanos, porque fue el que leíamos.
en el sueño, hermanos. Entonces, cuando estábamos en ese callejón, que mi hermana decía que íbamos a orar y a buscar a Dios, la primera hermana le hacía la primera pregunta. En los papelitos traía el número 1. Hermana, pero ¿por qué se cerraron las iglesias? Aquí la primera pregunta es ¿por qué cerraron las iglesias? En ese sueño, hermanos, habían cerrado las iglesias y nosotros por eso estábamos lejos del rancho haciendo la oración, hermanos. No podíamos hacer cultos porque ya se habían cerrado de nuevo las iglesias, como se cerraron en el COVID. Amén. Entonces, aquí en Mateo 24:4 nos daba la respuesta mi tía, en el sueño, donde habla Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. La contestación era, hermanos, de que las iglesias se habían cerrado porque el gobierno las había mandado a cerrar para engañar al pueblo de Dios, hermanos. El cerrar las iglesias era porque quería que usted y yo dejáramos de orar, de buscar a Dios, amén. Era un engaño para que usted dejara de ir a buscar a Dios, para que dejara de venir a la casa de Dios y prepararse para la venida de Jesucristo. Porque el gobierno sabe, hermanos, que Cristo va a venir. Amén. Y el anticristo sabe que Cristo pronto va a venir. Y él está tratando de engañar al pueblo de Dios, hermanos. El enemigo, por medio de él, está queriendo engañar al pueblo de Dios para que deje de buscar a Dios, hermanos. Para que muchos se queden en su casa y no busquemos la presencia de Dios. Y de esta forma de cerrar los templos era porque, si ustedes recuerdan, la pandemia, muchos no se congregaron en los hogares, hermanos. Vivieron una vida de miedo y se encerraron, amén. Dejaron de buscar a Dios y este era otro engaño. No sé si vaya a volver a pasar, hermanos, que vuelvan a cerrar las iglesias, no lo sé. Pero si vuelve a pasar, usted ya está prevenido, hermanos. Usted busque a Dios. Si vuelven a hacer en casas, usted congréguese, usted trate de buscar a Dios, porque esto es prepararnos para la venida de Cristo, amén. El enemigo lo que quiere es que usted deje de buscar a Dios, que usted no se prepare, porque sabe que Cristo viene, hermanos. Si usted no está preparado, usted se va a quedar. Lamentablemente se va a quedar, hermanos. Entonces Dios nos previene antes y nos dice que no dejemos de buscar a Dios, no dejemos de prepararnos, hermanos, para la venida de Jesús. No se deje engañar, como dice aquí, a muchos se engañarán, aún, hermanos. En nosotros mismos, decía en el sueño, a muchos los está engañando porque dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se van a los gimnasios, decía. Muchos están yendo a los gimnasios, mucho joven, muchas hermanas, y dejan de venir a la casa de Jehová. Dice, muchos saben que es día de culto y se van a de compras a Gómez Palacio, a otro lado, dice, y dejan de venir a la casa de Jehová. Dice, y de esa forma a muchos nos está engañando, hermanos. Yo no sé de qué forma usted le engañe para que deje de venir. A hoy, como a muchos se engañó, hermanos, dejaron de venir porque estaba lloviendo. Por eso habla acá más abajo en el Mateo 24, donde dice que oremos para que la venida del Señor no sea en invierno, hermanos, no sea en un tiempo que usted deje de venir por las condiciones de que está haciendo mucho frío, de que está lloviendo, porque pídale a Dios, hermanos, que el día que Él venga no sea un día que usted esté en casa durmiendo, porque tristemente se puede quedar, amén. Por eso Dios nos está preparando y nos dice que no deje que el diablo lo engañe, hermanos. La segunda palabra que le daban a la hermana en el sueño era, ¿quién la tiene? Dice, hermana,
estamos en la gran tribulación? Esa era una de las segundas preguntas, hermanos, que decía, hermana, ¿estamos en la gran tribulación? No, decía la hermana, no estamos en la gran tribulación. Era solamente un engaño para que la iglesia dejara de congregarse. Amén. Era un engaño. Nos vamos al libro de Mateo, hay 24, en el capítulo 21, que dice, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No estábamos en la gran tribulación, hermanos, porque aquí habla que cuando Cristo venga va a ser una cosa terrible, amén. Que los que se queden, porque yo no me quiero quedar, le digo al Señor, va a ser algo terrible, hermanos, amén, que no va a soportar, va a querer buscar la muerte, pero dice que la muerte no va a estar, aún la muerte va a huir, hermanos. Así que mejor prepárese ahorita, busquemos de Dios, ahorita que estamos a tiempo, hermanos, porque si Cristo viene ya no va a haber tiempo, ya va a ser demasiado tarde, amén. La tercera palabra. ¿Cuáles son las señales para la venida de Cristo? Esa era la tercera pregunta que le hacíamos. Hermana, ¿cuáles son las señales para la venida de Cristo? Mateo 24, del 6 al 7 dice, léalo ahí conmigo, hermanos, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Amén. Ahí nos daba la contestación, amén, que esas eran las señales, hermanos. Son las señales que ahorita estamos viendo, amén. Oír rumores de guerras y guerras, amén. Ahorita es lo que está pasando en el mundo entero, hermanos. Ahí está habiendo guerras, amén. Están habiendo pestes, hermanos. Si ustedes se ponen a oír noticias, ahorita en Acapulco hay pestes, amén, por las muertes que hubo. Pero ahorita solamente nosotros las estamos escuchando, hermanos. Pero los que viven allá las están oliendo, las están viviendo, amén. Los que viven donde está la guerra ahorita de Israel, ellos la están viviendo, hermanos. Nosotros las estamos escuchando solamente. Pero aquí Dios nos habla y nos dice, prepárate porque ya están las guerras, las pestes, el hambre. Amén. Estos son señales antes de la venida de Jesucristo, hermanos. Y muchos tenemos por tardanza la venida de Jesús. Amén. Que ahí en la pregunta número 4, ahí una de las hermanas dudaba de la venida de Jesús. Amén. Hermana, entonces Cristo sí vendrá, es que tiene mucho que viene y no viene. Amén. Ahí era una de las preguntas que una de las hermanas decía, hermana, ¿y Jesús sí vendrá? Está que viene y no viene. Y la respuesta que le daba la hermana decía el Señor que así había mucho pueblo de Dios, hermanos, dudando de la venida de Jesucristo. Decía, ¿de qué forma podemos dudar, hermanos? Vamos a leer Mateo 24, 48. Dice en el nombre de Jesús, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear con sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que él no espera ni a la hora que él no sabe. Amén. La hermana decía que si es cierto que iba a venir o no, porque pues ya ve, hermanos, ya tiene años que se dice. Podemos decir desde que mi abuelita, mi abuelo, mi mamá podría decir desde su abuelo que Cristo viene y no viene, hermanos. Hoy en la actualidad mucho pueblo está dudando que Cristo va a venir. Aún vemos, hermanos, lo que se está cumpliendo.
vemos las profecías cumplidas y aún así lo dudamos, aún así lo duda, hermanos. ¿De qué forma duda? Pues yo le puedo hacer la pregunta, ¿usted duda que Cristo va a venir? Usted me va a decir que no duda. Decía el Señor en el sueño, muchos dicen que no, que están dudando de la venida de Jesús. Muchos dicen que sí va a venir, creen en la venida del Señor, pero ¿sabe de qué forma usted duda, hermanos, que Cristo viene? Usted está dudando de la venida de Jesús cuando hace cosas que a Dios no le agrada. Usted sabe lo que es pecado y lo hace, hermanos. Y ahí usted con sus hechos está diciendo que Cristo no viene, que Cristo tarda todavía en venir. Y usted sabe que Cristo viene pronto, usted lo sabe, hermanos, y yo lo sé, pero con mis hechos estoy demostrando lo contrario. Con mis hechos estoy diciendo, no, Cristo viene. Estoy como la hermana que le decía en el sueño, y sí vendrá, porque dice que viene y no viene. Así estamos muchos, hermanos, aún dudando de que Cristo viene, porque si usted sabe que el martes, que el jueves, el domingo hay culto y se queda en su casa muy quieto, usted con sus hechos está diciendo que Cristo no viene. Porque si Cristo, usted creyera en verdad que Cristo viene, usted vendría a pagar sus votos, usted vendría a la oración, y si no puede venir, usted hágalo en su casa, porque usted sabe que Cristo viene. Pero si no lo hace, con eso usted está dudando que Cristo viene. Y déjeme que le digo que Cristo no tarda, hermanos. En lo menos que usted se imagina, Cristo viene. Muchos decimos, a lo mejor queda 1 año, 2, 3, 4, aún pueden quedar hasta 7, 10 años, no sabemos, hermanos. Pero si Él viniera en esta noche, usted está preparado, es la pregunta. ¿Usted está preparado para irse con Cristo? Si no está preparado, hoy es el día, hermanos, que usted se puede preparar, porque Dios no va a agarrar gente inocente, déjeme que le digo. Dios no se va a llevar ni se va a quedar gente inocente. Si yo le estoy hablando de esto es porque Dios me lo dio a mí y yo se lo estoy compartiendo. Así que inocente usted ya no se va a quedar, ya no se va a ir y ya no va a estar de que es que yo no sabía. No, ya sabe que Cristo viene. ¿Y por qué lo duda, hermanos? Es la pregunta. ¿Por qué duda que Cristo viene? Porque con sus hechos le demuestra a Dios que está dudando que Él viene. Amén. Esas eran las preguntas, hermanos. Cuando la hermana decía eso de que Cristo vendrá, tarda mucho, otra hermana le daba la contestación. ¿Quién la tiene? La número 5. No piensen en eso, Cristo está más cerca de lo que ustedes piensan, Cristo viene pronto. Amén. Está en Mateo 24, 46, que ya lo leí. Mateo 24 dice, muchos dice Mateo 24, dice, bienaventurado aquel siervo a cual su Señor venga le haya haciendo así. Seríamos bienaventurados que el Señor viniera y nos halle aquí en la casa de Jehová, preparándonos para... Yo les decía a mis hijos, y aquí están, no me van a dejar mentir, días antes del 28, hermanos, yo les hablé un 25, porque yo sabía que los bailes del rancho iban a empezar desde el 26, ¿sabes? Y yo les daba a ellos un testimonio, y yo les decía, hijos, miren, yo recuerdo que mi tía Luisa me contaba un testimonio, y ella decía, cuando tengan sus hijos, estórbenles, y quieran o no, hermanos, los consejos que nos daban a mí se me quedaban muy grabados. Y yo quiero, y le digo, hijos, yo quiero que a ustedes se les quede grabado. Jóvenes, les voy a decir lo que mi tía nos dijo. Ojalá y se les quede grabado. Decía mi tía Luisa
que había una hermana que tenía 2 hijas, hermanos, adolescentes de 15 y 16 años, y yo se los contaba a mis hijos y les decía, miren, que las muchachitas eran criadas en el camino del Señor, hermanos, y un día se les metió una tentación que fue un engaño del enemigo, y les decían, empezaron entre ellas 2 a platicar y decían, a ver, baile en tal lado, ¿cómo ves si vamos a ver cómo son? Tenían la tentación, hermanos, estaban jovencitas, decía mi tía Luisa, dice, y se les metió esa espinita, y en la noche saliendo de la iglesia, era un domingo, dijeron a la mamá, ahorita venimos, vamos a comprar cena. La mamá les dijo, sí, hijas, está bien. Se fueron las jovencitas a comprar cenas, y la cena, pues pasaron por donde estaba el baile. Habiendo otra cena, otros lugares donde vendían, ellas iban a pasar por donde estaba el baile porque traían el gusanito de ver cómo era un baile, hermano. Y yo les contaba eso a mis hijos, y aquí está, no me van a dejar mentir. Y las jovencitas iban, hermanos, no pasaron muy cerca del baile, pero sí podían verlo de lejecitos. Iban, según ellas, a comprar la cena, pero en su corazón ya llevaban el pensamiento de pasar a ver el baile, qué era un baile, qué tipo de música o qué había. Cuando ellas iban, hermanas, se soltó una balacera, un pleito en el baile. Una persona sacó un arma, disparó, y fíjense que a una de ellas le tocó el balazo. Cuando la jovencita cae muerta, hermanos. Se le avisa a la mamá y todo. Entonces dice la mamá que ella lloraba y ella le decía, Señor, mi hija acababa de salir del templo, yo quiero saber dónde está mi hija está contigo, mi hija te pidió perdón. Y el Señor le contestó, porque Dios no miente, hermanos. Dios le contestó y le dijo, tu hija no está conmigo, porque tu hija entró a terrenos que no le pertenecían. Tu hija pasó por un lugar que no le pertenecía pasar. Cuando ella pasó, el ángel se retiró, el ángel que la cuida, porque sabemos que nosotros tenemos ángeles que nos cuidan, hermanos, pero cuando usted ya piensa en su corazón pasar o hacer algo que a Dios no le agrada, el ángel, ¿usted cree que va a pasar por un baile cuidándola? Si usted ya tiene en su corazón lo que usted está pensando, el deseo, entonces dice, el ángel se retiró y le tocó el balazo a la muchacha, hermanos. Y el Señor le decía a la hermana, tu hija no está conmigo. Y ese era el llorar de la hermana, ese era el sufrir, porque sabía que su hija no estaba con Cristo. Y eso, hermano, yo se lo decía a mis hijos, si ustedes en su corazón tienen el deseo de pasar por el baile y sucede algo, déjenme que les digo que inocentes no se van a ir. Ustedes se hacen una balacera o algo, ustedes se van a ir al infierno. Yo les decía, y ahí están ellos, ¿verdad, Javier? Yo les decía que les digo que se les quede en su mente y en su corazón, que si ustedes tienen esa tentación de pasar y pasa algo, ustedes, Dios no les va a dar la oportunidad, a lo mejor que si salen de ahí con vida y se los lleva, a lo mejor en el transcurso del camino Dios les da la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, pero si en ese momento caen ahí muertos, discúlpenme mucho, pero ustedes, su alma se va a perder. Y ese era el consejo que yo les daba a ellos, hermano. Yo no supe si ellos tuvieron la tentación, pasaron, fueron a ver, no sé, porque les pregunto y me dicen que no, pero yo no sé si alguien los vio o alguien anduvo por ahí, pero sí les digo, hijos, si ustedes lo hicieron, pónganse a cuentas con Dios, porque mientras tengamos vida, hermanos, tenemos oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Joven, tienes oportunidad, ahorita que tienes vida, ponte a cuentas con Dios. Si has pecado, dice la palabra de Dios, que tenemos un abogado que es Jesucristo, amén, y que ahorita podemos alcanzar el perdón y la misericordia de Dios, hermanos. Pero si saliendo
perdemos nuestra vida, hermanos. Quién sabe si Dios nos dé la oportunidad, hermanos, de irnos con Él. Por eso, mientras tengamos vida, usted hágalo, hermanos. Cristo viene pronto, y si no viene, usted va con Cristo, hermanos. No somos eternos, no sabemos el día ni la hora que Dios nos llame, hermanos, para su venida. Amén. No sabemos si podemos vivir años, muchos años, o podemos vivir nada más hasta el día de hoy y mañana partamos a la presencia de Dios, o no partamos. No sabemos a dónde vayamos, hermanos. Por eso, si usted ahorita tiene vida, prepárese, pídale perdón a Dios, póngase a cuentas con Dios y diga: Señor, prepárame para tu venida, y si no vinieres todavía, si todavía tardares, bueno, pues prepárame para la muerte, Señor. Si la muerte me encontrara allá afuera, si ya fuera el día en que tú tienes preparado para mí, pues prepárame, Señor, para irme contigo. No deje, hermanos, que su alma se pierda, amén, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, amén. Entonces usted ya sabe, inocente no está, hermanos, no está inocente de que la venida de Jesús está cerca, amén. Está más cerca de lo que usted y yo se imaginan. En el sueño decía la hermana: no piense eso, hermana, Cristo viene más pronto de lo que usted se imagina. La respuesta que daba la hermana era, decía: el Señor más viene, daba como una parábola, así como nos habla aquí en Mateo 24 con parábolas. Decía la hermana: el Señor viene como en una pizquita de sal. Cuando ella decía eso, yo le contestaba, yo le decía: no, hermana, una pizca de sal es mucho. El Señor viene como en la última gota de un vaso de agua. Una gota, cuando usted toma un vaso de agua y se la toma toda, que no quiere dejar nada, queda una gotita, hermano, que cuando usted le hace así, cae una gota que es mínima. Así decía en el sueño: hoy viene así más pronto de lo que usted se imagina. Y lo hemos visto conforme dice el libro de Mateo, hermanos. Todas las preguntas que le hacíamos, aquí estaba la respuesta en el libro de Mateo, hermanos. Cristo viene pronto. Dice Mateo 24:32, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocer que Él está cerca, a las puertas. Amén, hermanos. Cuando usted oiga todo esto que ya está pasando, téngalo en su mente, que Cristo está más cerca de lo que usted se imagina. Si usted lo ha dudado, deje de dudarlo, hermano, porque Cristo viene pronto. Si usted se ha retirado, si alguien se ha retirado de la iglesia, usted vaya y dígale: Cristo viene pronto, y te está dando la oportunidad de que te pongas a cuentas y de que le busques, de que si nos queda un año o 2 o 3, hermanos, usted en ese año busque a Dios y prepárese como si fuera el último día, amén. Porque si Cristo viene, hermanos, mucho pueblo se va a quedar. Decía el Señor: velad pues, porque no sabéis la hora en que vuestro Señor ha de venir. Velen, hermanos, tenemos que velar y orar, porque el Señor viene más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Esta era la palabra, hermanos, que Dios me daba y que yo se las estoy compartiendo ahora a ustedes. Yo ya la había compartido un martes, hermanos, pero mi mamá me dice: dale un domingo, hija. Entonces yo sé que es duro, hermanos, tenía muchos nervios, pero si no hablo, Dios me lo va a demandar a mí, amén. Porque yo sé que Dios me habla por medio de sueños, hermanos, y cuando sé que es un sueño de Dios, Él me da la cita, amén. Él no me da sueños sin cita, hermanos. Cada sueño que yo tengo, Él me da la cita, me confirma por medio de la cita bíblica el sueño que Él me dio. Así que, hermanos, yo le invito a que usted se ponga en sus pies y pues si hay algo allí en nuestro corazón, hermanos, pues hay que pedirle perdón al Señor, amén, y decirle que saque todo lo que está estorbando, hermanos, en nuestro corazón, todo lo que estorba para prepararnos para la venida de Jesús, amén.
Me gustaría haber explicado más y todo, pero pues solamente Dios sabe, hermanos. Soy a lo mejor de pocas palabras, pero yo hablo lo que Él me dice. Amén. Bien, miren, hermanos, acerca de lo que está predicando mi hermana. Yo hace algunos años, ya tiene algunos años, y yo les conté un sueño. Amén. Pues este sueño, yo estaba en mi casa, ¿sí? Estaba con mi mamá. Entonces yo tenía la tentación de asomarme yo por la ventana, porque yo miraba, era en pleno día, ¿me? Pero cuando yo miraba oscuro afuera. Entonces yo tenía la curiosidad de asomarme hacia afuera. Entonces yo me asomé por la ventana, y cuando yo me asomaba por la ventana, yo miraba muy oscuro el cielo, y yo empezaba a ver señales en los cielos. Cuando yo miraba esas señales, yo le hablaba pronto a mi mamá. Le dije, mamá, mira lo que se está viendo afuera. Está muy raro el cielo, y se están viendo muchas señales en los cielos. Entonces cuando yo le decía eso, salíamos los dos hacia la calle, y cuando salíamos a la calle, volteábamos hacia arriba de los cielos, y empezábamos a ver cómo se abrían los cielos. Y ahí yo desperté de aquel sueño. Pasaron 2 o 3 días, y yo me quedé con ese sueño en la mente. Y un día en la mañana me dice mi esposa, mira, ven Luis, mira, ven. Entonces yo cuando me acerco con ella, me dice, mira lo que soñó mi hija, mira, ven para que escuches el sueño. Cuando yo me aproximo con ellos, mi hija empieza a platicar ese sueño. Mi hija tenía de edad como 4 años, ¿sí? Tenía esa edad, y ella no tenía conocimiento acerca de la venida de Jesús. Amén. Cuando nos acercamos y ella empieza a comentar su sueño, a contar su sueño, ella dice, oye, papá, yo soñé que se abrieron los cielos. Y si se da cuenta, ella soñó hasta donde yo soñé. Ella empezó a soñar lo demás, ¿sí? Entonces ahí Dios me confirmaba ese sueño. Cuando ella empieza a decir, oye papá, yo miré cómo se abrieron los cielos. Dice, se abrieron los cielos. Dice, y había mucha luz. Dice, se miraba mucha luz en los cielos. Dice, y cuando se abrieron los cielos, yo miré a Jesús entre las nubes. Y luego le digo yo, ¿y por qué sabes que era Jesús? Dice ella, era Jesús porque dice, cuando yo le miré, quise mirarle el rostro. Dice, el rostro tenía mucha luz, que no se le miraba el rostro, solamente se miraba su cuerpo entre las nubes. Y luego me dice ella, cuando se miró Jesús entre las nubes, dice, yo miré cómo se empezaron a levantar los muertos. Dice, entonces los muertos se levantaron. Dice, y papá, los muertos se transformaban en ángeles. Y entonces, dice, miraba cómo salían destellos de entre las nubes. A lo que vamos es a esto, hermano. Ella estaba muy pequeña para tener conocimiento acerca de esto. Yo a ella no le había platicado cómo iba a ser la venida del Señor. Amén. Hermanos, la venida del Señor está próxima. Las señales y los prodigios que se han estado viendo, amén. Rumores de guerras, hambres, la peste, todo lo que hoy se está viendo, amén, son profecías que se están cumpliendo. Y ahí viene en Mateo. La venida del Señor viene en Mateo. Amén. ¿Por qué no pasamos
pasamos a este lugar, amén. Vamos a ponernos a cuentas, amén. Tenemos muchos familiares que están retirados, que están alejados de los caminos del Señor. Vamos a predicarles la palabra, vamos a hacer lo posible por animarlos, amén. Estamos a tiempo. Y recuerden que Jesús está a la puerta, aleluya. Y es todo lo que yo puedo darles, amén. Pueden ponerse sus pies, hermanos, y el que quiera venir, el lugar está abierto para orar y ponernos a cuentas con Dios, amén. Dios los bendiga. Sí. Sí. ¿Qué algo ha pasado? Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperando. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, yo estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. En este lugar donde estoy, yo gozo de calma. Y mientras abajo en la tierra se gritan las almas,
Que una
ayúdanos a retener lo que nos has dado en esta hermosa vida que nos has prestado para seguir adelante. Así que preparémonos, hermanos, cada día. Le bendiga. Gloria a Dios. Muy bonito mensaje para la iglesia, ¿verdad, hermanos? Ya depende de usted, hermanos, de mí, si hacemos caso a la voz de Dios, pero Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Ayudemos a nuestros hijos, hermanos. Vamos a estorbarles, ¿verdad? Para que sirvan al Señor, hermanos. Aleluya. Yo sí les estorbo, hermanos, mucho a mis nietos, hermanos, que hasta yo creo que les caigo mal, hermanos, pero más vale. Y en aquel día no me va a juzgar el Señor, hermanos, por ellos. Y vamos, hermanos, a despedirnos. Mire, hermano, allá Tony, hermanos, nuestra hermana